victorias de la Biblia, grandes victorias de la Biblia. Pero es bien interesante que cuando Dios me puso este tema hace unos 2-3 semanas atrás, quería comenzar de cierta manera, y me recuerdo que fue hace como una semana y media que Dios me puso una historia, algo en mi mente, en mi corazón, para poderles compartir el día de hoy. Y yo pensé que en base a esa historia iba a predicar como 2-3 semanas, pero dije, no, mejor me la voy a echar en un solo sermón. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. El sermón del día de hoy se llama ¿buenos qué? Buenos deseos. Buenos deseos. ¿Cuántos han tenido buenos deseos? Usted hace algo y dice, yo tenía buenos deseos. Yo tenía buenos deseos. Y en veces los buenos deseos pues no es suficiente, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Verdad? Y de eso quiero hablarles el día de hoy. Hay una pregunta: ¿son las buenas intenciones suficientes para obtener la victoria en nuestras vidas? ¿Cuántos quieren ser victoriosos en su vida? Yo quiero tener victoria en todo tipo de mi vida. Que Dios me bendiga, etcétera, que donde quiera que yo haga, Dios me dé la victoria. ¿Correcto? Todos queremos tener victoria en la vida. Pero ¿es suficiente las buenas intenciones para obtener la victoria? Y esa es una de las preguntas que queremos ver el día de hoy. Creo que cuando hablamos de victorias, al menos cuando yo pienso en victorias, hay un nombre que se me viene mucho a la mente, y es el nombre de David. David fue un hombre que vimos muchas historias acerca de él, de batallas, de guerras, ¿correcto? De muchas victorias en su vida, también de derrotas y de luchas y de problemas. Quizá la victoria más famosa de David fue David y Goliat. David y Goliat es una historia que todos conocemos. No vamos a hablar de David y Goliat el día de hoy. Pero David es un hombre que vemos muchas victorias en su vida. Pero el día de hoy quiero que veamos una historia que yo creo que muchos conocen, pero no sé, yo creo que quizá nunca quizá he escuchado un sermón acerca de ello, y es la historia que el Señor me trajo a mi mente cuando empezamos a hablar acerca de tener victoria en nuestra vida, acerca de tener victoria en nuestra vida. Sumamente importante, y en realidad el título Buenos Deseos no era el título que se me vino a la mente. El título que se me vino a la mente al principio fue Sermones que caen mal. ¿Nunca usted ha escuchado un sermón que te incomoda, que no te agrada, que no te gusta? Solo de ver el título dices, va a predicar acerca de esto, ¿right? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Usualmente cuando hay un sermón que no te agrada, que dices, va a predicar acerca, probablemente, definitivamente es algo que tiene que ver con lo que tú estás batallando, ¿sí o no? It's something you're struggling with, ¿correcto? ¿Verdad? Porque cuando uno viene a la iglesia y está batallando con algo, lo que tú quisieras, bueno, al menos algunos, es que el predicador hablara de todo menos eso, ¿verdad? Entonces cuando yo me puse a pensar, dije yo, sermones que caen mal. Pero dije, no, eso se oye muy pesado, así que le vamos a poner otro tipo. Ya me puse a pensar y dije yo, buenos deseos, buenos deseos. Hay una historia en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 11, y está en sus notas, y quiero que lo veamos. Nos ponemos de pie para que se estiren un poco, ¿sí? 2 de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11. Y dice así la palabra de Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea, al Señor hay que hacerle bulla, ¿verdad? Hay que darle con todo.
Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda, ¿qué? Su casa. Pueden sentarse el día de hoy. Para los que no conocen, para aquellos que quizás no están familiarizados, ¿qué era el arca de Jehová? ¿Qué era el arca de Jehová? Bueno, el arca de Jehová era algo muy importante. El arca de Jehová era algo que Dios le mandó a hacer a Moisés, y era exactamente como se ve en la foto. Era una caja de madera cubierta de oro, en la cual cuando Dios mandó a Moisés que la construyeran, no era muy grande, era realmente este tamaño. Y lo interesante de la arca era que se utilizaba para invocar el nombre de Dios. En el desierto, en los 40 años que estuvo Israel en el desierto, construyeron un tabernáculo y Dios le dijo a Moisés cómo construirlo. Y el arca estaba en lo que la Biblia llama el lugar santísimo, el lugar más sagrado. El lugar más sagrado. El arca representaba la presencia misma de Dios. Era un objeto completamente sagrado, era algo que los judíos consideraban lo más preciado, lo más alto. Dentro del arca habían 3 cosas: las tablas de los 10 mandamientos, una jarra de oro en la cual habían puesto maná, una muestra del maná que cayó del cielo, que alimentó al pueblo de Israel por 40 años, y la vara de Aarón se puso después de la muerte de Aarón, una vara que eventualmente reverdeció, dice la Biblia. Esas 3 cosas estaban dentro del arca. Y el arca siempre iba delante del pueblo de Israel. Todos los años que estuvo Israel en el desierto, iba el arca primero. ¿Sí me explico? Iba el arca primero. Cuando Israel conquista la tierra prometida, lo primero que iba delante del pueblo de Israel era el arca del Señor. Ahora se establece lo que es el reino de Israel. Y los filisteos, los grandes enemigos de Israel, en una de las batallas, en una de las guerras, capturan el arca. O sea, se la ganan a Israel, se la roban y la llevan a una de las ciudades de los filisteos. ¿Y qué es lo que pasa? Les viene un destrozo a los filisteos, les viene plaga, les viene todo. ¿Por qué? Porque ellos tenían algo que no les pertenecía en la presencia de Dios. Solo filisteos se la devuelven a Israel. Y la dejan el arca en la casa de este hombre llamado Abinadab. Y ahí está el arca por un buen tiempo. Eventualmente Saúl muere, llega David al trono. Y una de las primeras cosas que David se pone a pensar es: yo quiero que la arca del Señor esté en la capital de Israel. Porque David le había preparado una tienda, un lugar especial. En realidad David toda su vida quiso, desde que llegó a ser rey, construirle una casa al Señor y poner el arca del Señor ahí. ¿Sí me explico? Entonces David, cuando ya hubo hecho todos los preparativos, como vemos en la historia, dice, juntó al pueblo escogido. No quiere decir que solo eran 30,000, eran 30,000 especiales. Eran 30,000 de lo mejor que tenía el pueblo de Israel. Con esos 30,000, ahora imagínense mover 30,000 gente, hermano. O sea, no es como que llegaron a la casa de Abinadab, unos 15, unos 20, papito, aquí estamos, vea, danos el arca.
Ah, vamos a llevar, montarlo en los bueyes. No, 30,000 personas iban con David, hermano. ¿Does that make sense? O sea, era todo un espectáculo, todo, algo bien tremendo. Algo bien tremendo. Y David quería llevar el arca de donde estaba en la casa de Abinadab a Jerusalén. Y ahí es donde leemos esta historia. Y la Biblia dice que David construye un carro nuevo con bueyes, pone el arca ahí, y usted leyó la historia. ¿Y la van qué? La van guiando. La van guiando. ¿Y qué es lo que pasa? En lo que la van guiando, porque no habían calles pavimentadas, pues el carro se mueve. Y un hombre bueno llamado Usa, que era hijo de Abinadab, cuando ve que el arca se va a caer o se tambalea un poco, ¿qué es lo que hace? Pues le extiende su mano y la sostiene para que no se caiga. Y la Biblia dice, como usted leyó, la ira del Señor se encendió sobre Usa y Dios lo mató en ese momento. ¿Cómo lo mató? Le paró el corazón, qué sé yo. La cosa es que en ese momento dejó de respirar y cayó muerto. Ahora, cuando usted lee esa historia, usted se queda un poquito de como que no entiende, ¿no? Es una de esas historias que te dejan un sabor un poco triste. Porque siempre hemos leído la bondad de Dios, el amor de Dios, ¿correcto? God is good, God is kind, God is merciful, God is love, etcétera, etcétera. Todas estas cosas hermosas de Dios. Entonces, este hombre lo que quería hacer es que el arca no se cayera al suelo. Entonces le extiende su mano y la quiere detener, y esto enfurece a Dios, y Dios le quita la vida. Y cuando esto sucede, David detiene todo. David detiene todo. Wait a minute, aquí estamos haciendo algo que no está bien. Cuando Dios muestre ira en tu vida, para todo lo que estás haciendo. Pastor, yo pensé que el sermón era de victoria. Sí, pero primero vamos a hablar de unas cositas antes de hablar de la victoria. Cuando Dios muestre ira en tu vida, stop everything. Porque David, en su sabiduría y en su conocer de Dios, rápidamente se dio cuenta, aquí hay algo que a Dios no le agradó. ¿Cuántos quieren saber qué es lo que a Dios no le agradó? Ok, muy bien. So David se para y dice, cálmense, relájense, no vamos a avanzar. ¿Cuál es la casa que está más cerca de un levita? Que sea un hombre, una familia decorosa, que tenga la dignidad de recibir el arca. Que puedan recibir este gran privilegio. Y se la llevan a este hombre que leímos. Y allí está el arca 3 meses. 3 meses. Y luego David vuelve a intentar llevar el arca de Dios de nuevo a Jerusalén. ¿Qué pasó? David lleva el arca. Usa, en esta foto una rendering, Usa toca el arca porque se está cayendo y Dios le quita la vida. Y Dios le quita la vida. ¿Por qué sucedió esto? En Éxodo 4:15, no sé si se lo puse en sus notas, quiero que lea esto. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, esto es en el desierto, el tabernáculo, y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, escuche, vendrán pues de ello los hijos de Coad para llevarlos. Pero mire la advertencia de Dios, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coad en el tabernáculo de reunión. Cuando Dios estableció todo el orden en lo que tenía que ver con el tabernáculo y el arca, específicamente acerca del arca, Dios dijo que el arca tenía que tener dos varas. ¿Sí la ve? Las varas eran de madera y estas barras nunca se tenían que quitar. Y la razón era muy sencilla. El arca nunca podía ser tocada. ¿Me explico? Amén. Nunca podía ser tocada. Nadie la podía tocar.
tenía que ser, si iban a levantar, si iban a cargar, si iban a mover el arca, la tenían que agarrar de estos dos palos. Y nunca tocarla. Jamás tocarla. Qué tremendo, ¿no? Entonces, cuando vemos por qué sucede esto, vemos claramente que ellos hacen algo que a Dios había dicho que no lo hicieran. Que no lo hicieran. Pero ¿por qué sucede esto? ¿De dónde toma David la idea de transportar el arca en un carro? ¿Sí me explico? ¿De dónde toma la idea David de transportar el arca en un carro? Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 6, versículo 10. Cuando los filisteos toman el arca, la capturan, eventualmente después de todas las cosas que les suceden, ellos deciden regresar el arca a Israel. Y esta es la manera en que lo hacen. Escuchen por favor, o léanlo en sus notas. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, estoy hablando de los filisteos, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. No sé si está captando, los filisteos están pagando tributo por haberse llevado el arca. Aunque la están devolviendo, le están pagando a Dios para que aunque se la devuelvan, Dios no los castigue. No sé si me explico. Nadie los está amenazando a los filisteos. No es David, no es Israel. Quien les está dejando caer su ira es Dios. Él les está dejando caer la ira. ¿Me explico? Ahora, versículo 19. Entonces, versículo 18. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios, mire, hizo morir a los hombres de Bet-Semes, otros más muertos, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Estos ni siquiera la tocaron, estos la abrieron y vieron. Y mire cuántos hombres mató Dios. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo. ¿Quién no va a llorar? En un día. Porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues. Y mire qué le dice: y llevarla de nosotros, no somos dignos, no, nosotros no queremos esto. Primero se alegraron, ¿no? Ahí viene el arca. Se les hizo fácil ver lo que había dentro. ¡Pum! 50,000 hombres muertos. Llévense el arca. ¿Por qué David, cuando quiso traer el arca por la primera vez a Jerusalén, se consiguió su carrito nuevo, 2 bueyes bien chivos? ¿Por qué? Porque vio la historia de los filisteos. Los filisteos la transportaron así, pues nosotros transportémosla así. Y Dios le dijo: así no la tienen que transportar. ¿Por qué Dios no hirió a los filisteos cuando transportaron el arca así y a los israelitas así? ¿Qué es el error que cometió David? Es esto. No imites el mundo.
David quiso imitar el ejemplo de los filisteos al transportar el arca. Si tú quieres tener victoria en tu vida, nunca imites el ejemplo del mundo. Aunque el mundo tenga éxito, Dios a ti no te lo va a dar. Dios a ti no te lo va a dar, te va a detener. ¿Por qué? Porque tú no eres del mundo, tú eres su hijo, tú eres su hija. A Dios no le importó cómo transportaron el arca a los filisteos. A Dios le importó que llevaran el arca de regreso a donde estaba. Pero cuando David quiso transportar el arca de esta manera, Dios hirió a Usa. Si yo quiero tener victoria en esta vida, hermano, nunca debo de imitar el mundo, aunque yo vea que el mundo tiene éxito al hacer algo así. Porque yo no estoy bajo los estándares del mundo. Dios, puede ser que alguien haga algo y Dios dice, pues ese no es mi hijo, pero tú sí lo eres. ¿Cuántos son padres aquí? Usted puede ver que el hijo de alguien más comete un error y dice, qué lástima, qué dolor, ¿verdad? Me duele, pues qué tristeza. Pero usted no interviene. ¿Por qué? Porque no es su hijo. Ah, pero si es su hijo, ¿se mete o no se mete? ¿Dice o no dice? ¿Habla o no habla? Claro, porque es suyo. Igual es Dios. Igual es Dios, hermano. Igual es Dios. Yo quiero tener la victoria en mi vida, no imites el mundo. David inmediatamente dijo, aquí hemos cometido un error. Y el error lo cometió. ¿Quién lo cometió? ¿Quién comete el error? David comete el error, porque él es el rey. Él es el que mandó ordenar el nuevo carro. Él es el que llegó a la casa de Adonai. Él es el que lo reunió. ¿Tenía buenos deseos David? Claro que tenía. ¿Era noble el deseo de David? Claro que sí. Era buen hombre David. Era buen rey David. Era buen rey David. Pero cometió un error. Y ese es el punto del sermón del día de hoy. Muchos de nosotros creemos, y ahí es donde nos topamos, hermano, porque nos frustramos, porque decimos, si yo soy una buena persona, si yo amo a Dios, si lo que quise hacer era para agradarlo, pero no fue la manera como Dios quería que lo hicieras. Que hiciste imitar al mundo. Y Dios no necesita que ni tú ni yo imitemos al mundo. No somos del mundo, nunca he leído eso. No soy del mundo. Yo no soy del mundo, yo no pertenezco al mundo, yo no tengo herencia en el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en el mundo pasa, cambia, termina. Everything. David tenía buenas intenciones. Amén. Usted tiene buenas intenciones. ¿Cuántos han tenido buenas intenciones y de todos modos nos vayan como en feria? Vaya pues, ponga atención, mijo. Ponga atención. Porque yo tengo buenos deseos. No es suficiente. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios es bondadoso. Pero Dios es bien interesante, que le gusta que le hagan caso a la manera como Él quiere que hagan las cosas. ¿Cuántos de ustedes son bien meticulosos de cómo les gusta que hagan las cosas? ¿Verdad que sí? La toalla así, esquinada. Y usted, pues si es toalla, ahí va, ¿qué? You don't care, right? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Usted pone la taza caliente en la mesa y le da que ponerle poner eso, hijo de taza, si me explico, ¿verdad? ¿Sí o no? Y hay algunos que no vale, pues. No vale. Y hay otros que no. Bueno, como es nuestro Padre, a Él sí le importa. A Él sí le importa. Que esto va derecho, derecho me lo vas a poner. Esto va esquinado, esquinado me lo vas a poner. No sé si me explico, hermano. ¿Verdad? A Él sí le importa. A Él sí le importa. Y entonces, cuando yo leí esta historia, se me hizo un poquito raro, porque David era un hombre de Dios, hermano. David era un hombre espiritual. David era un hombre que pues se me hizo raro. ¿Qué te pasó, David?
Pero yo veo que en el momento que David se detiene, él entiende, aquí se me chispoteó algo. Qué bueno es David. ¿Qué tal si él sigue marchando? Si a los otros les zumbó 50,000 hombres. ¿Cuántos cargaba David con él ese día? Si David sigue adelante, él pone en riesgo la vida de esos 30,000. Él pone en riesgo la vida de esos 30,000. Cuando somos cabeza dura, no queremos entender, nos estamos arriesgando, no estamos escuchando la voz de Dios, estamos arriesgando a los que tenemos alrededor nuestros. Los ponemos en riesgo. ¿Correcto? Y David no quiere hacer eso. ¿Cuál fue el error de David? Bueno, fueron varios. Número 1, ¿cuál fue el primer error? No consultó a Dios. No consultó a Dios, y lo cual se me hace muy raro, porque David siempre consultaba a Dios. David le preguntaba a Dios, ¿voy a la guerra o no voy a la guerra? Y Dios le decía, ve a la guerra. ¿Subo contra los filisteos o no subo contra los filisteos? Sube contra los filisteos, yo te voy a dar la victoria. Y David subía. Cuando se rebeló Absalón, David manda a preguntar al profeta, ¿me va a ir bien o no me va a ir? Te va a ir bien, David. David siempre consultaba a Dios. Él tenía profetas de Dios que estaban a la par de él, los cuales ellos buscaban la presencia de Dios por David, y David también oraba al Señor. David era una persona que no se movía sin buscar la aprobación de Dios, y ese es el primer consejo para nuestra vida el día de hoy, hermano. No te muevas sin que Dios te diga que te muevas. Amén. Asegúrate de tener la aprobación de Dios. Amén. Asegúrate de tener la aprobación de Dios. Esto es sumamente importante. La segunda cosa que quiero decirte el día de hoy, la victoria siempre está asociada ¿a qué? A la oración y la palabra. Porque si David hubiera orado y David hubiera indagado un poquito en la ley, se hubiera dado cuenta que el arca de Dios siempre se tenía que mover bajo los hombros de los levitas. O es que no era cualquier persona tampoco. Fíjate, en primer lugar, el arca no se podía tocar. El arca se tenía que cargar. Y luego no solamente se tenía que cargar, pero había una raza de los judíos que eran responsables de cargar el arca. Y nadie más la podía cargar. Y eran los levitas. ¿Sí me explico? Entonces si David hubiera, creo que estoy convencido que David lo sabía, pero él le gustó el ejemplo de los filisteos que utilizaron un carro. Yo creo, fíjate lo que te voy a decir. ¿Crees que te dé mi opinión de lo que David pensó? Para mí yo creo que David pensó que se le hacía más elegante llevarla en carro. Y David quería honrar a Dios. Yo no creo que David estaba siendo irrespetuoso con Dios. Yo creo que David pensó que era más regio, más regal. You know the word regal? More regal to, un carro con sus bueyes nuevos, bonitos, y de acá hacia el carro, y que entremos los 30,000, y qué bonito, ¿sí o no? Amén. La bronca es que Dios había dicho que no. Y por eso David se entristece. Si David hubiera tenido un mal deseo, no se entristece, sino se arrepiente, ¿sí o no? Le hubiera dado, pero él se entristece porque él tenía un buen deseo. ¿No te ha pasado eso a ti, que tú tienes un buen deseo y te das cuenta que la cosa no sucedió como querías y te entristeces? Claro que sí. Ahora, la pregunta, y aquí es donde viene el bridge entre tú y esta historia, entre yo y esta historia. Y la pregunta es esta. En tu vida, en mi vida, ¿qué estás llevando en un carro que Dios quiere que cargues en los hombros? Amén. ¿Sí se entiende la analogía? What are you carrying? ¿Qué es lo que estás cargando tú en un carro que Dios quiere que cargues en tus hombros? Y usted me podrá decir, no sé, pastor. Bueno, ¿cuál es la respuesta entonces? Póngase a orar y póngase a leer. Póngase a orar y póngase a leer. Mira tu vida, si tú quieres la victoria de parte de Dios, que Dios te bendiga, lee, ora. Si el día de hoy estás atravesando luchas, pruebas, ves que están viniendo tormentas a tu vida, dificultad, es el momento exacto, directo, en el cual tú debes de invertir tiempo en la oración y tiempo en la palabra. Y es exactamente lo que hace David. Es exactamente lo que hace David.
¿Cuántos meses se tarda David? 3 meses. En 3 meses David analiza todo lo que sucedió y vuelve a intentar otra vez. Ese es el ejemplo nuestro. Cuando algo no nos sale bien, escúchame bien. Cuando algo no nos sale bien, no quiere decir que no lo vuelvas a intentar. Vuélvelo a intentar, pero analiza en qué te salió mal la cosa. ¿Sí me explico? Busca de Dios y busca la palabra de Dios. ¿En dónde fallé? ¿En dónde fue mi error? Y vuelve a intentar, porque la decisión y el deseo de David era noble, era bueno. La Biblia dice que Dios castigó a Usa y yo me puse a ver esta palabra por la temeridad de Usa. Temeridad es la palabra, es simple, es error. En realidad, la mejor definición de esta palabra es osadía, por la osadía de Usa. You know that word? Osadía. No sé cómo se diría eso en inglés. The audacity of Usa. He thought it was okay to touch it. Do you see what I'm saying? He thought it was, touch it. No, you can't touch it. He thought that it was better for him to touch it than the ark to fall to the ground. God would have rather the ark fall to the ground than him disobeying his word. Usa pensaba que era mejor tocar el arca que no cayera al suelo, pero Dios dijo, prefiero que caiga al suelo y tú no desobedezcas mi palabra. ¿Hace sentido? ¿Hace sentido? Esa es la lección de esta historia. Es una lección bien dura. Es una lección que cuesta. Es una lección que te estremeces. ¿Por qué? Porque Usa, por lo que puedo ver yo, era un buen hombre. ¿Quién quiere ver a un hombre bueno morir, hermanos? Y más porque en realidad él un error que cualquiera hubiera cometido, ¿sí o no? Y Dios, ¡boom!, lo mata. O sea, nada de misericordia, nada de compasión. ¡Bah! Usa erró al pensar que no importaba quién cargar el arca. Usa erró al pensar que no importaba que cómo fuera cargada el arca. Usa erró al pensar que sabía todo sobre el arca solo porque estuvo en la casa de su padre por mucho tiempo. Se confió. Como el arca estuvo en la casa de su papá, se le hizo fácil tocarla. Muchas veces nosotros, como tenemos tanto tiempo de estar en la iglesia, nos hace fácil ver las cosas de Dios de cierta manera. ¿Sí me explico? Y yo no sé si Usa en algún momento tocó el arca de Jehová mientras estuvo en la casa de Abinadab. Yo pensaría que no. Pero si en algún momento la tocó, bueno, pero cuando la estaban transportando oficialmente el pueblo de Israel, Dios lo castigó. Dios lo mató. Usa erró al pensar que Dios no podía cuidar del arca por sí mismo. Si Dios quería si Dios quería que el arca no cayera al suelo, pues lo primero que iba a pasar es que los bueyes no iban a tropezar. ¿Desde cuándo Dios necesita nuestra ayuda, hermanos? No sé si me explico. ¿Desde cuándo Dios necesita nuestra ayuda? Dios no necesita nuestra ayuda. Él no vio la diferencia entre el arca y cualquier otro artículo valioso. Su atención de ayudar fue buena, pero hubo una profunda insensibilidad hacia lo sagrado del arca, sobre lo cual incluso a sus portadores levíticos se les había prohibido poner en sus manos. Pero ni los levitas podían tocar el arca. Ahora la Biblia dice, escuche bien, que luego, después de este incidente, David lleva el arca a la casa de Obed-Edom. Versículo 10 dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Eteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Eteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Cuando David hizo eso, cumplió la palabra de Dios. La obedeció cuando dijo que era en la casa de un levita de Coad que tenía que habitar la casa, o que tenían ellos la aprobación de Dios que pudiese estar ahí.
Cuando la palabra de Dios fue obedecida y su santidad respetada, ¿qué sigue después? La bendición de Dios. Obed-edom respeta el arca, la recibe porque él es levita, la honra y la tiene en su casa. ¿Y qué es lo que sucede? Dios lo bendice. En 3 meses lo bendijo como nunca había recibido bendición en toda su vida. Por eso es tan importante, cuando hay confusión en nuestra vida, cuando no entendemos algo, leer la palabra de Dios. Indagar qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, qué es la dirección que Dios nos está dando. Ahora, David después de los 3 meses vuelve a intentar otra vez. Y miren lo que pasa. Ahí porque esto está en Crónicas y en Samuel, está repetido 2 veces la historia. En Crónica está en sus notas, capítulo 15, versículo 11 dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel, Abinadab, y les dijo: vosotros sois, escuche, los principales padres de la familia de los levitas. Y mire lo que les dijo: santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Entonces fue con los principales de los levitas y dijo: lo vamos a intentar otra vez. Ustedes son los principales de los levitas, se me bañan, se me afeitan, porque ese es el rito de la purificación. Se me limpian las ropas, se me ponen el efod, o sea, la túnica de lino limpio y blanco, y se me consagran. ¿Sabe que a consagración? Se me ponen bien con Dios. Porque van a transportar el arca. Yo creo que todos se quedaron de a 6. Oye, ¿quién no había escuchado la historia de Usa? ¿Sí o no? ¿Quién no había escuchado la historia de Usa? Manda otro. ¿Sí o no? Yo hubiera dicho nada más. ¿Quién quiere transportar el arca después de eso? Pero como eres rey, no le pueden rechazar la orden del rey. Se me bañan, se me arreglan, se me ponen santos delante del Señor. Amén. Y mire lo que dice: y vuestros hermanos, y pasar el arca de Jehová de Israel al lugar que he preparado. Pues por no, ahí está mira lo que David llegó a la conclusión. Pues por no haber hecho así la primera vez, Jehová nuestro Dios, mira, nos quebrantó, dice. Fíjate que no dice quebrantó a Usa, nos quebrantó a todos. Buenos deseos, pero David está siendo muy honesto. Nos quebrantó, dice. Yo quería traer el arca, pero por no haber puesto atención a la instrucción de Dios, nos la dejó caer a todos. Yo quiero el día de hoy que tú abras tu mente y veas en qué lugar tengo que yo indagar más. Tengo que buscar la dirección de Dios, porque yo quiero que Dios me bendiga como a Edom. Amén. Y no quiero que me caiga la vara como a Usa. ¿Correcto? Así los sacerdotes, y miren lo que dice: nos quebrantó por cuanto no le buscamos, escuche, según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado ¿quién? Moisés, conforme a la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, queremos tener victoria en la vida, lo primero que ve David en su vida es el principio de la santificación. Es el principio de la santificación. ¿Qué le dice el Señor a los levitas? Apártense, prepárense. Amén. ¿Por qué? Porque Dios bendice cuerpos, hermano. Yo le decía eso a los hermanos el día de ayer. Dios unge cuerpos, Dios no unge almas, Dios no unge espíritus, Dios unge cuerpos. Si usted va a predicar, lo que Dios va a utilizar es su lengua y su boca. Si usted quiere la bendición de Dios sobre su vida, su cuerpo debe estar limpio. Hay que purificar el cuerpo, y este es el principio de la santificación. Miren lo que dice el versículo 16. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores
con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merai, y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusías, y a ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Hazael, Semiramot, si estoy diciéndolos mal, me disculpan, Jeil, Uní, Eliab, Benai, Mesaí, Mataías, Eliufelú, Mignías, Obededom, Giel, los porteros, así Emán, Asaf, Etán, que eran cantores, sonaban símbolos de bronce, Zacarías, Asiel, Simiramot, Jeiel, Uní, Eliab, Masaías, Benaí, con salterios sobre Alamot, Mataías, Eleflu, Mignías, Obededom, Giel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebananías, Josab, Natael, Amasías, Zacarías, Benaá, Eliezer, sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededom, Jeías era también porteros del arca. Al leer esto, ¿qué tan importante es para Dios la adoración? ¿Y qué tan importante que los que se paran a alabar a Dios estén bien delante de Dios? Que estén bien delante de Dios. Dice que era entendido en lo que hacía. ¿Cuál es el segundo principio, pastor? Es el principio de la ¿qué? De la adoración. David entiende que lo primero que tienen que hacer bien es consagrarse, santificarse al Señor. Y después David tiene que asegurarse que los que vayan delante, tanto los levitas como los que van adorando a Dios, estén listos para la adoración al Señor. Para obtener. ¿Usted se acuerda la historia de Jericó? ¿Cómo Dios le dio la victoria a los israelitas en Jericó? ¿Quién iba delante del pueblo de Israel? El arca, los sacerdotes y todos ¿qué? Cantando, alabando. ¿Sí me explico? Por eso uno triunfa sobre nuestras luchas, sobre nuestras pruebas a través de la adoración a Dios. Uno obtiene la victoria cuando no dejas que las pruebas y las luchas te derrumban, sino que levantas un canto a Dios y le das gracias por todas las maravillas que Él ha hecho. De ahí viene la victoria, hermano. Porque yo le he predicado que ¿qué es lo que quiere el enemigo? El enemigo lo que quiere es tu adoración. Lo que el enemigo quiere es tu amor, tu devoción. Ayer con las parejas ese era el principio que les decía, el principio de prioridad. Éxodo capítulo 14 dice, yo soy Jehová cuyo nombre es celoso. Jehová dice que es muy celoso. Yo le decía a los hermanos que el mandamiento más grande en la Biblia es, te mando que me ames. Te mando que me ames. ¿Cuántos de ustedes dijeran que eso se oye? ¿Cómo se oye eso? ¿Autoritario? ¿Sí o no? Como que estoy, te mando que me ames, Mónica, ¿viste? No es osar no amarme. ¿Me vas a amar? Es un mandato, te estoy diciendo que me ames. O sea, Dios no lo deja, hermano, pues cuando yo sienta amar a Dios. Dios dice, te mando que me ames. ¿Y sabe por qué Dios es tan directo? Porque Él es un Dios celoso. Tan celoso que se echó a Usa. Tan celoso que David entendía que para agradar a Dios hay que hacer las cosas bien. No sé si me explico, hermanos. Versículo 25. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca de pacto de Jehová de casa de Obededom con deja de estar viviendo en la casa de Dios con su cara larga, con su trompa que le llega hasta la esquina. Pastor, pero yo me siento triste.
Pídele a Dios que cambie esa tristeza por alegría. Yo no te estoy diciendo que seas hipócrita. Yo te estoy diciendo es que cuando venimos a la presencia de Dios hay que tener una actitud de gratitud, hermano. Sí hay días amargos, sí hay días duros y sí hay días en que va a ser difícil. Pero es malo, hermano, siempre tener una actitud pesimista delante de Dios. Les he dicho, hermano, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, pero también en nuestra expresión corporal, en lo que dices con tus manos, con tu rostro, con tus ojos, con tu boca. Cuando Nehemías quiso ir delante del rey persa, se preparó por semanas con ayuno y oración, y cuando fue delante de él, intencionalmente llegó con una cara triste. Y dice Nehemías, porque yo nunca había estado triste delante del rey, él me preguntó por qué estaba triste. Delante del rey usted no podía estar triste, usted daban gas, ¿cómo estar triste? Primer lugar, estás delante del rey. Segundo, tenés el gran privilegio de servirle. Te hartás en la mesa del rey, bebés del vino del rey, te da el prestigio del rey. ¿Cómo vas a estar triste? ¿Cómo vas a estar triste? Semejante menso. ¿Cómo vas a estar triste? Y Nehemías dice, como yo nunca había estado triste, cuando me vio triste me preguntó, ¿qué pasó, mijo? ¿Por qué estás triste? What's wrong with you? No, pues mi señor, ¿cómo no voy a estar triste? Mi ciudad Jerusalén, los muros están derrumbados y pues, están derrumbados. Sí, mi señor, están derrumbados. Y dice que Nehemías había orado, porque ahí era el momento. Él le puede, ¿y a mí qué me importa? ¿Por qué estás triste? Démele gas, démele gas, ¿y a mí qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ese era el momento. Por enemigo le daba diarrea o algo así. Pero ella había ayunado y orado. Entonces, fíjate la respuesta, usted lo puede leer en el libro de Nehemías. El rey le dice, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga por ti? No, pues ya tenía la respuesta lista, pues. No se puso a pensar, déjalo pienso. No, ya llevaba la lista. Mire, mi señor, si a usted le place, deme permiso de ir. ¿Por cuánto tiempo? Yo calculo que por 1 año y medio. Ok. ¿Y qué más querés? Pues deme cartas para que no me maten en el camino, ¿verdad? Ok. ¿Y qué más? Deme cartas para el que cuide el bosque, para que cuando yo vaya me dé madera para las puertas del muro. ¿Y qué más? Me dé para esto, me dé para aquello, me dé para cuando llegue a Jerusalén, los oficiales me reconozcan. ¿Y qué dice la Biblia que le dio el rey a Nehemías? Le dio todo lo que le había pedido. Todo se lo dio. Ve y lleva a cabo esta obra. ¿Pero por qué? Porque Nehemías había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Y así en la vida nosotros, hermanos. Si algo no nos salió bien, ¿a cuántos no les ha salido bien algo? Por cualquier razón que haya sido. Vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. Nomás fíjate por qué te salió mal la primera vez. Y lo vuélvelo a hacer. Amén. Fracasaste en un negocio, volvélo a intentar otra vez. ¿Sí o no? Te fue mal en una relación, ya por eso no vas a tener otra. Nunca he visto a la gente bayunca. Esta es la gente bayunca. You know bayunca. Me hirieron en la iglesia. Ya no hubiera ninguna otra. Fíjate que bayunca. ¿Cuántos de ustedes les gusta ir a comer a los restaurantes? ¿Cuántos de ustedes han ido a comer a algún restaurante que no les gustó? Porque no les gustó, ya no fueron a comer a ningún restaurante nunca más. ¿Verdad que no? Pues ya no vas a ese y punto. Mira, aquí hay uno, no les voy a decir porque no es malo decir mala propaganda, pero hay uno salvadoreño que dos veces fui, no me gustó. Nunca más he vuelto a ir. Nunca más he vuelto a ir. Y hay por alguien, me contó alguien que fueron y que les gustó, pero a mí no me gustó cuando yo fui. Y ya no voy. Y yo voy a un lugar y me gusta. Yo soy animal de rutina. Yo encuentro un restaurante y ahí le doy siempre. Ahí le doy siempre.
pastora, ¿quiere experimentar? No, yo no quiero experimentar nada. Yo ya sé lo que me gusta en ese lugar, porque en vez de Sarita vamos a algún lugar nuevo y mi esposa es rara. Por alguna razón ella ve el menú y ve todo lo que le gusta y es seguro que le va a gustar. No, escoge lo raro, lo que nunca ha visto y lo que nunca ha pedido. Y el fregado soy yo. ¿Por qué? Porque yo siempre pido lo que ya conozco, lo que ya sé y lo que me gusta. Cuando ella pide algo que no le gusta, adivine de qué plato es el que se agarra a ella. Del mío. Y es el gran trauma, pues, es el gran trauma, mijos. ¿Por qué empecé a decir esto? Yo no sé. ¿Sí me explicó? De plano que no sé por qué empecé a decir eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por los bayucos dice. ¿Qué pasa? La Biblia dice que David llegó a donde estaba el arca con alegría. ¿Con? Yo siempre me sonríe, Víctor. Sonríe, Víctor. Alégrate. Mira, es que a veces uno hay que psicoterapiarse. Yo no, psicoterapiarse es una palabra bien sofisticada. Hay que psicoterapiarse. ¿Sabe qué es psicoterapiarse? O sea, hablate vos solo, papá. No, porque no, pero hablate bien. No, porque en vez de, las emociones, te friegan, brother. No, ponete feliz, está contento. Mañana es un bonito día, hoy quizá no, pero mañana va a estar mejor. ¿Verdad? ¿Sí o no? No, y hay que levantarse el espíritu, hermano. Porque David tuvo un momento de tristeza profundo cuando Dios hirió a Usa, pero cuando llegó 3 meses después a recoger el arca, llegó contento. Ahora, llegó contento, pero pues un poquito de duda, ¿va? ¿Sí o no? Y miren lo que dice. Continuemos, por favor. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Nenías era maestro de canto entre los cantores, llevaban también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de, y trompetas, símbolos, y al son de salterios y arpas. Al son de salterios y arpas. Mi tercer punto: para siempre tener éxito, ofrécele a Dios una correcta pleitesía. Yo sé que esa palabra no la usamos mucho. ¿Qué es pleitesía? ¿Qué es pleitesía? Pleitesía es tu actitud, es tu comportamiento ante el momento de la adoración a Dios. Pleitesía es como, no sé si usted ha visto las culturas asiáticas o los europeos o los asiáticos. Por ejemplo, los asiáticos, especialmente los japoneses, cuando se encuentran, ¿qué es lo que hacen? La pleitesía de ellos es, ¿sí o no? No te están rezando, no te están orando, te están dando pleitesía. Es una expresión de saludo, de respeto, ¿correcto? David entiende, y David lo entendía esto, lo entendió siempre, pero lo incrementó a un nivel altísimo David, que a Dios se le da la pleitesía correcta. Entonces yo quiero que tú pienses, hermano, porque si tú estás pidiendo a Dios la victoria de algo en tu vida, yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿tú le das a Dios la pleitesía correcta? ¿Le das a Dios la pleitesía correcta? Es sumamente importante. Amén. Es sumamente importante. Y yo puedo entrar en diferentes ejemplos, pero yo creo que cada uno de ustedes son sumamente inteligentes. Y pueden ver cuál de ellas es una correcta pleitesía y cuál no. En 2 de Samuel nos da una de las últimas cosas, y con esto termino. Fue dado aviso al rey, esto es al principio, según la historia de Samuel. Fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Una vez más, con alegría. Y mire esto. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado, ¿cuántos pasos? 6 pasos. Él sacrificó un buey y un carnero engordado.
Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahora imagínense esto es exagerado. Esto es exagerado, hermano. ¿Qué estaba haciendo David? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maten un buey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maten otro buey. ¿Cuántos bueyes no mató ese día David? ¿Cuántos? ¿Cuántos? David muestra ¿qué? Hacia Dios. Hacia Dios. 6 pasos y mataban y presentaban un sacrificio al Señor. 6 pasos. Cuando David la primera vez intenta llevar el arca, sus deseos eran buenos. Llevó mucha gente con él, pero no había tomado la seriedad que era necesario para transportar el arca del Señor hacia la ciudad de David. Y por eso le sucedió a Usa lo que le sucedió. Es mi oración que usted tenga victoria en todas las áreas de su vida. Amén, que yo tenga victoria, que todos tengamos victoria. Pero tenemos que tomar muy seriamente cómo Dios le gusta que hagamos las cosas. ¿Me está escuchando? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que tú quieres cargar con un carro y Dios quiere que tú cargues con un hombro? ¿Será tu ministerio? ¿Será tu fidelidad? ¿Cuál es la área de tu vida? Porque si algo sabemos de Dios, Dios quiere bendecir cada una de nuestras vidas. Pero para poder tener victoria en esto, en aquello, en esto, tenemos que ver esto. Tenemos que ver esto. Esta es la historia de Usa y es la historia de cuando el pueblo de Dios quiso transportar el arca del Señor. Y finalmente, ¿qué pasó? La trajeron contentos a la ciudad y estuvo ahí todo el tiempo que estuvo David. Es más, en una ocasión cuando su hijo Absalón, escúchame, se rebela contra David y le da golpe de estado a David, y Absalón forza a David a abandonar la ciudad de Jerusalén, su general le dice a David: David, ¿nos llevamos el arca? ¿Nos llevamos el arca? Como quien dice: hey, si ya no vuelves, el arca sería algo bueno que tú tuvieras contigo, es la presencia de Dios, el pueblo lo va a ver. David dice: no, porque él entendía que el arca no era su propiedad, ni era un símbolo de Dios está conmigo, era el símbolo de la presencia de Dios sobre su pueblo. Y David había aprendido que esas cosas se respetan, porque le había costado un hombre. Y a los otros les había costado más de 50,000. Entonces David le dice a su general: si Dios quiere, yo volveré a ver el arca, y si no, que se haga la voluntad del Señor. Y claro, Dios le da la victoria a David, y regresa de nuevo a Jerusalén. Es mi oración, como le vuelvo a repetir, que Dios nos dé la victoria en cada aspecto de nuestra vida. En este mes vamos a ver diferentes historias acerca de victoria. Pero para tener victoria hay que leer, hay que orar, hay que buscar la dirección del Señor. Pongámonos de pie en esta tarde.